¿Te imaginas tener una selfie con Messi, Billie Eilish o tu artista favorito, aunque jamás los hayas conocido? En este video te voy a mostrar cómo crear una selfie hiperrealista con cualquier famoso que tú quieras, usando inteligencia artificial. Todo esto lo haré desde el celular, pero si tú tienes una PC, hazlo desde ahí, ya que el proceso es mucho más fácil y rápido. Entonces, para empezar, nos vamos a nuestro navegador web y buscamos Sora ChatGPT. Aquí recomiendo que primero le den clic en acceder con Google para que entren más rápido y no tengan problemas. Yo lo haré sin acceder, para que ustedes vean cómo solucionar el problema si es que nos llega a salir algo. Continuando, damos clic donde dice sora.chat.com, luego damos clic en acceso, y después en iniciar sesión si ya tienes cuenta. Si no tienes, das clic en suscríbete gratis. El proceso es el mismo. Una vez demos clic, nos va a pedir nuestro correo. Damos clic en continuar con Google para hacerlo más rápido, aunque también puedes elegir otra opción si gustas. Seleccionamos nuestro correo, y listo. Esto nos va a mandar a la página de inicio de Sora, donde vamos a crear nuestras imágenes. Ahora damos clic abajo, donde está el icono del lápiz. Aquí hay dos formas de hacer la selfie. Puedes usar dos imágenes, una será tu foto y otra será la del famoso. O puedes usar solo tu foto y escribir el nombre del famoso o famosa. Yo te daré el prompt para cada opción, dependiendo cuál prefieras tú. Primero haremos el método de usar dos fotos o imágenes. Damos clic en el signo de más, luego en subir desde el dispositivo. Primero vamos a elegir nuestra foto, y después la foto del famoso. Finalmente damos clic en listo. La razón de ese orden es porque así estructuré el prompt, pero si tú modificas el prompt, recuerda también cambiar el orden. El prompt te lo daré en español para que modifiques lo que quieras, y luego lo puedes traducir al inglés. Esto es importante porque un prompt en inglés da mejores resultados. Tip: la foto tuya que esté bien iluminada y sin fondo muy cargado. La foto del famoso puedes buscar en Pinterest pero como tipo selfie. Ejemplo: Taylor Swift selfie. Entonces damos clic en remix o remezcla. Y bueno, parece que salió un problema, que a muchos de ustedes les ha pasado, pero no se preocupen, aquí no pasó nada. Lo único que haremos es dar clic en los tres puntitos de aquí arriba y seleccionar sitio para computadora. Esto pone el navegador en modo escritorio y generalmente soluciona todo. Y bueno, parece que dio otro error, pero no pasa nada. Solo recargamos la página. Si esto no funciona, entonces nos vamos hasta atrás o volvemos a buscar Sora ChatGPT. Damos clic nuevamente en el enlace que nos salió anteriormente, y ya estamos en la página de nuevo. Hacemos zoom en la página y damos clic donde dice medios. Ahí pueden ver que hay una foto generándose, con un porcentaje. Esa es la imagen que acabamos de crear anteriormente. Solo queda esperar unos segundos. Un consejo: no se sabe exactamente cuántas imágenes puedes generar. Unos dicen que hasta 12, pero en lo personal, a mí solo me deja hacer hasta 4, y solo una vez me dejó hasta 7. Así que desconozco el límite exacto. Eso sí, todo es gratuito. Y bueno, ahí la tienen. La foto con Billie Eilish. Damos clic encima. Se ve un pedazo nada más, pero para verla bien damos clic en los tres puntitos y desactivamos sitio para computadoras. Esperamos, y listo. Ya la podemos ver. Compárenla con la foto original. El resultado es sorprendente. Vamos a ver la segunda foto. Damos clic encima, desactivamos el sitio para computadora, y listo. Esta salió borrosa porque en el prompt estaba activado el efecto blur o accidental blur. Si ustedes no quieren ese efecto, solo quítenlo o modifiquen esa parte del prompt para que la imagen no salga así. Para descargar la imagen, simplemente damos clic sobre ella sin soltar, y luego en descargar imagen, y ya la tendremos. También puedes dar clic en los tres puntitos de la imagen y luego en descargar, y listo. Este paso de activar o desactivar el sitio web para computadora lo estarán haciendo constantemente, así que aprendan a hacerlo bien. Ahora repetiré el proceso. Esta vez es una chica con Henry Cavill. Y usaré el mismo prompt, no cambié nada. Damos clic en remezcla, y si te da el error, ya sabes, activamos el sitio para computadora, como les dije antes. Si estás en computadora, este error no te va a pasar. Bueno, ahí tienen la imagen cargando. Un resultado sorprendente, y además el ambiente y los colores no difieren mucho de la imagen que generamos antes, ya que usamos el mismo prompt.
Más adelante les daré dos prompts diferentes. Ahora descargamos la imagen como ya lo hemos hecho. Esta vez solo usaremos una imagen, es decir, nuestra foto, y escribiremos el nombre del famoso. Entonces damos clic en el signo de más, elegimos nuestra foto, pegamos el nuevo prompt, es un poco diferente al anterior, y vean el texto donde pongo el nombre del famoso. Damos clic en remezcla. Otra vez este error, activamos sitio para computadoras. Y miren lo que me dice, que supuestamente infringí algo. Ojo, esto puede pasar porque la IA interpreta mal el prompt, o simplemente puede ser un bug, así que no pasa nada. Repetimos el proceso, subimos la foto, pegamos el prompt, pero esta vez modificamos el nombre del famoso por otro. Voy a poner Lionel Messi. Es el mismo prompt que antes. Damos clic en remezcla, activamos sitio para computadora, y listo. La imagen se está generando. Damos clic encima, y listo. Vean qué sorprendente resultado me da. Por eso digo que a veces solo es un bug de la IA. Ya solo descargamos la imagen como siempre, y la tenemos lista. Y bueno, si te quedaste hasta aquí, aquí te dejo un prompt mucho mejor, y quiero que veas el resultado. Ya subí las imágenes, tengo el prompt, damos clic en remezcla. Rápidamente vamos al inicio, esperamos a que se genere. Y vean, un resultado que me dejó muy sorprendido. Aquí ya se ve con más claridad, mejor luz. Es una versión completamente distinta, y personalmente me parece mejor. Descargamos la imagen, y listo. Espero que te haya gustado el video. Si tienes dudas, coméntalas aquí debajo. Dale like, suscríbete, y nos vemos hasta la próxima.